Malo, eso no es. ¿Ok? ¿Qué sí está bueno? La estabilidad de esta empresa es bastante alta porque ellos no tienen ganas de hacer cambio alguno a la forma en la que están trabajando. Eso sí está bueno. ¿Ok? Entonces el tener gente por mucho tiempo no es estabilidad en términos de cultura organizacional. En términos de cultura organizacional es qué tanto vos querés cambiar. Y te repito aquí qué es lo que dice la definición. Vámonos a las definiciones, ¿verdad? Eso es lo que ustedes tienen que tener siempre en cuenta. La definición dice es, vamos a ver, el grado hasta donde las actividades organizacionales prefieren el mantenimiento del status quo en lugar de insistir en el crecimiento. ¿Ok? Eso es estabilidad. Es querer mantenerte donde estás, manteniendo el status quo. ¿Ok? Eso es estabilidad. Yulisa, cuenta. Doctor, yo tengo dos consultas. La primera es si cuando hablamos de evaluar estas características podemos hablar de alto, bajo y medio o solamente alto y bajo. Buena pregunta. Fíjate que nosotros no vamos a utilizar una herramienta numérica como tal, ¿ok? Porque para poder hacer nosotros una medición de ese tipo necesitaríamos mucho más tiempo. Entonces lo que estamos haciendo ahorita es dar una aproximación de cómo está la característica. Entonces, si yo te digo es que está medio, todo me lo vas a pedir. Eso es como la tendencia central cuando hacemos una evaluación en términos de una encuesta, de una escala de tercer palabra que se me va a oír la mente. Escala de Likert, ¿ok? Si tú en una escala de Likert pones 4 elementos, o se va para acá o se va para acá, no hay quita. Pero si pones 5 elementos, siempre tiende a haber una tendencia central. Entonces, en el caso de cultura, yo no quisiera que ustedes se vayan por tendencia central, sino que analicen o es alto o es bajo. ¿Me doy a entender con eso, Yuli? Sí, doctor, gracias. Y la otra consulta, creo que va también un poco el tema que decía, que escribió mi compañero Jonathan en el chat. Cuando hablamos de estabilidad, entonces, entre más queremos aceptar o más cambiamos, por ejemplo, en la cultura del salón que él colocaba acá, que es baja porque buscamos la mejora y el aprendizaje continuo. Entonces, eso quiere decir que si nosotros queremos cambiar y queremos buscar, en este caso, el aprendizaje, e ir poco a poco conociendo algo más y cambiar nuestra forma de pensar de lo que era recursos humanos y ya con el conocimiento adquirido es otra, estamos hablando que es baja. Correcto. Gracias, doctor. Así es como funciona la estabilidad. Yo no quiero estar donde siempre. Y es que queda recursos humanos. Ay, recursos humanos es aquella señora rechula que llega a ponerle globos a todos en su cumpleaños. Y así va a ser recursos humanos. Ay, sí, eso es lo que queremos. Altísima estabilidad, cero cambios, nada de innovación. O sea, esas dos variables se conectan, si te das cuenta, ¿verdad? Alta innovación se va a hablar de una baja estabilidad. ¿Me entiendes? Normalmente están vinculadas, no siempre. Pero una alta estabilidad te dice que no hay mucha innovación, posiblemente. De repente, para mantenerte estable necesitas muchísima innovación. ¿Me entiendes? Yo no quiero cambiar la forma de hacer las cosas, pero necesito tecnología. Yo no quiero cambiar la forma en la que atiendo a mis clientes, pero ahora necesito utilizar un chatbot. Entonces me voy a mantener en contacto con mis clientes, pero lo voy a hacer a través de canales distintos de tecnología. ¿Me entiendes? ¿Ok? Va. Sí, doctor, gracias. ¿Estamos entonces? Entonces, ¿está clara la diferencia de estabilidad? ¿Sí? Entonces no es la cantidad de tiempo que dura la gente, sino que es la cualidad de querer cambiar o no de las organizaciones. Va. Entonces ya vimos el ejercicio en grupo y ahora vamos a ver cuáles son los elementos de cultura. Yo voy a adelantarme un poquito. ¿Cuáles son los elementos de cultura? Bueno, los elementos hacen que nosotros podamos identificar los rasgos de la cultura
a la hora de que llegamos a una empresa. Por ejemplo, la semana pasada vimos algunos ejemplos de McDonald's y Mac, el uniforme de Ronald, el tipo de menú, la cajita de las papas, la M María, la casita de Tomaco. Vemos, por ejemplo, el logotipo de Pepsi-Cola que tiene una su como bolita o tenía una bolita. Igual la Coca-Cola, el tipo de letra es muy especial. Son características que están ahí, ¿okay? Que nos ayudan a identificarlo. Pero eso es una parte de los elementos de la cultura. Entonces, hay 4 tipos de elementos: simbólicos, estructurales, materiales y conductuales. Esos son los 4 elementos de cultura. ¿Cómo se ven cada uno de estos elementos? Los vamos a ver rápidamente. El primero, los tipos simbólicos, pues es simple entender, ¿verdad? Lo simbólico es aquello que tiene un significado que para nosotros es importante, aunque tal vez para otras empresas no. ¿Ok? Por ejemplo, es muy simbólico para la empresa Kellogg's. Para ellos es muy simbólico el tigre, ¿ok? Por el de su carita, o el gallo de cornflakes, es muy simbólico, ¿ok? Para el Banco Industrial ahorita cambió el logo, vieron ustedes, era súper simbólico los aros, ahora esos aros ya no están, ahora solo dice BI, el BI sigue estando. Entonces, ahí hay algo simbólico interesante que ellos nos pueden plantear. Pero entonces, ¿qué tipo de cosas conforman los elementos simbólicos? Por ejemplo, ritos y ceremonias. Yo les lanzo el primero de ejemplo. Un rito o ceremonia que puede existir es la entrega de los pines o reconocimientos por todo el tiempo que usted trabajó en la empresa. ¿Ok? Esa es una ceremonia. Al final del año se le va a dar un reconocimiento a la gente que tiene 5, 10, 15, 20, 25, 30 años de estar en la empresa. Esa es una ceremonia. ¿Qué otro tipo de ritos o ceremonias conocen ustedes que hayan visto en sus empresas? A ver, cuéntenos. Tal vez el kit de bienvenida, donde muchas empresas dan un vaso con el logo de la empresa o un mousepad con el logo de la empresa, como para que las personas se sientan identificadas. Al final es un rito para que la persona nueva se sienta inducida en la empresa, perteneciente a ella. Ok, puede ser, fíjate, puede ser porque tal vez es parte de un procedimiento, ¿ok? Si es parte de un procedimiento, entonces es más de otro tipo de elementos. Ahora, si se hace una actividad en donde se le entrega y donde se le da una explicación y donde se le dice, mira, es que esta es la forma en la que nosotros tenemos la bienvenida, eso es distinto. Ahí sí es una forma distinta de entregar, ¿cierto? Pero si solo se le dice, bueno, mija, aquí está tu kit de bienvenida, gracias, bienvenida, y ahora nos toca la inducción tal cosa. No, eso es un procedimiento. Maestra, perdone. ¿Sí? En lo que es una celebración o ceremonia, como podríamos decir, podría ser la celebración de haber cumplido, ¿qué? 5 años, 10 años o 25 en todo caso, ¿verdad? Dentro de una organización, eso podría ser como algo relevante o un acto de ceremonia, algo. Sí, correcto, ese fue el primer ejemplo que les di, Analia. Ajá, sí, eso Exactamente, podría ser también, ¿verdad? Claro, ese fue el primer ejemplo que les di, muy bien. Por ejemplo, Sandra nos dice entrega de relojes conmemorativos con antigüedad, lo mismo. O sea, celebrar la antigüedad, esa es una de las formas. Ok. Jeffrey, ¿qué tenés en mente? Pensaba que tal vez la celebración del cumpleaños, el adornarle el lugar a la persona, hacer las reuniones de fin de mes, celebrando méritos, metas, que no es parte de un procedimiento, sino que es algo que nace por el área, ¿verdad? Ok, por ahí va. Por ejemplo, si vos me decís, es que esa es una reunión que hacemos todos los meses para revisar resultados, eso es un procedimiento. Eso no. Pero No, si yo le vos me decía das para celebrar las metas. Sí, bueno, eso es distinto. O sea, es que nosotros hacemos una ceremonia en la que celebramos las metas. Llamémosle ceremonia, ¿verdad?
ahí sí yo lo veo como esto. Por ejemplo, el empleado del mes, el que nos dice Sandra, y eso está bien. Entrega de obsequios por un título universitario. Todos esos reconocimientos de antigüedad, títulos, todo eso está bien, perfecto. Aniversario de la compañía, perfecto. Por ejemplo, yo conozco una empresa que celebran el mes patrio, ¿ok? Pero el mes patrio del país de los dueños, que son de Israel. ¿Y ellos qué dicen? Ellos dicen, el día del aniversario de la independencia o el día patrio de nuestro país es igual lo más importante que nuestro cumpleaños, porque es nuestra patria. Entonces, para ellos es una cosa súper importante. ¿Entiendes? Nosotros en muchas de las empresas tenemos el lunes cívico, ¿cierto? O el día cívico, o como lo quieran llamar, el día cívico. Esa también es una actividad de este tipo. Que el nuevo integrante invite a las donas. Para mí eso está muy mal hecho, fíjate, Jonathan. Es una ceremonia, es un rito, más bien. Estoy de acuerdo. O sea, sí encaja en lo que estamos hablando, pero para mí está muy mal hecho. Que una persona que está empezando a trabajar, que no le han pagado su primer salario, esté invitando a los demás. Se me hace totalmente fuera de foco, ¿verdad? Pero sí, entra dentro de lo que estamos hablando. Muy bien, Jonathan. Nos dice quién más. Fiesta de aniversario de la compañía, excelente también. Ese es el tipo de cosas simbólicas, ¿verdad? Pero hay otro tipo de actividades que no me han dicho. Por ejemplo, hay empresas que en las mañanas se ponen todos juntos a orar. ¿Han visto eso? ¿Verdad? Se juntan todos y hacen una oración y ven cuáles son las metas del día y se ponen a trabajar. Eso es una ceremonia importante. ¿Ok? Empresas que todos los días hacen el minuto de la seguridad, el safety minute. Yo me acuerdo si les conté eso, estaba en una empresa petrolera en una islita que se llama Trinidad y Tobago, que está en el Caribe. Y entonces estábamos en un curso. Y yo, pues bueno, hello, miren que aquí, que no estoy... En eso, levanta la mano y de seguridad industrial, ¿verdad? Disculpe, nos falta el safety minute, el minuto de la seguridad. Bueno, pues adelante, ¿verdad? Entonces dice, bueno, esto es el safety minute. Hoy vamos a hablar de la importancia del manejo defensivo. Les recuerdo que para manejar defensivamente siempre es importante que cuando usted va en el tráfico, deje un espacio de al menos un vehículo frente a usted, porque esto le permitirá que a la hora de un frenazo del de adelante, usted pueda reaccionar a tiempo. Este fue el minuto de la seguridad. Continuemos. Entonces, digamos, y ese era, siempre se hacía. Cada vez que hacemos una actividad, les recuerdo que las salidas de emergencia son esta, aquella, ahí está el extinguidor, ahí está el botiquín, ahí está la camioneta. Ok, digamos. Era una organización súper orientada al tema de seguridad industrial, que manejaban plantas petroleras, ¿verdad? ¿Entiendes? Entonces, ese es el tipo de ceremonias que también les puedo dar. Historias y mitos, pero tengo a Natalie con la mano levantada. A ver, Natalie, si me vas a cansar ahí con la manita levantada. Bueno. Gracias, doctor. Fíjese que nosotros, yo trabajo en una clínica de VIH. Entonces, para nosotros es bien importante conmemorar el 1 de diciembre, que es el Día Mundial de la Lucha contra el VIH. Entonces, ese podría ser como mi ejemplo, ¿verdad? Porque sí es un día bien importante para todos los que estamos en la unidad y todos estamos súper identificados pues, con ese tema, ¿verdad? Y con ese día especialmente. Totalmente. Muy bien, buen ejemplo. Excelente, Natalie. A ver, Francisco. Yo quería consultar porque generalmente ahí donde yo trabajo, en la aseguradora, el logo es azul. Y entonces en diciembre se hacen concursos de navideños, pero también se adorna, pero hay una restricción, se podría decir, no escrita, no es una política en sí, pero el gerente sí hace hace referencia de que todos los adornos tienen que ser, o sea, ahí tiene que ser una Navidad azul, sí o sí. Entonces, si hay algún Santa de color rojo, no, esto no. O sea, sí acepta todo tipo de adorno, pero que sea de color azul, porque va enfocado a al color del logo de la empresa. Pero no sé si eso entra también en este tema. Sí, claro, totalmente. Eso es parte también de los elementos simbólicos. Por ejemplo, te voy a dar otro ejemplo que tiene que ver con eso de los colores.
y de las formas que tienen que ver con la competencia. ¿Alguien trabaja en Claro? ¿No? ¿Nadie trabaja en Claro o en Tigo? No, va. Yo les voy a contar cómo funciona la cosa en Claro y en Tigo. La vez pasada estaba yo en una actividad con la mayoría de gerentes de Tigo, un salón grande. Estábamos haciendo unas dinámicas y unos juegos y toda la cosa. Está bien alegre. Entonces vengo yo y les doy las instrucciones. Bueno, mis amigos, entonces lo que vamos a hacer es que nos vamos a poner de pie y después vamos a formar grupos de 5 y nos vamos a ir al patio. ¿Estamos claros? Entonces todos se levantaron y gritaron, ¡Tigos! Yo me rasqué la cabeza y dije, no, como que no me entendieron. ¡Estamos claros! Les grité más fuerte. Y me gritaron más fuerte ellos, ¡Tigos! Y sale corriendo la de Recursos Humanos. Me hace la señora, fíjense ustedes. Yo no entendía qué es lo que estaba pasando. ¿Alguien de ustedes ya captó qué es lo que estaba pasando? A ver, Natalie, tú que te estás doblando de la risa ahí de tu docente. Sí, porque, bueno, me voy porque creo que usted le mencionaba Claro, o sea, mencionaba la empresa Claro, ¿no? Yo estaba diciendo Claro en medio de toda la alta gerencia de Tigo a ustedes. Ay, Dios, yo no sé cómo no me vapulearon ese día. Y entonces me dice la patrona, me dice, no diga Claro, me dice. Hijo de la chay. Entonces, yo la pasé con mucha discusión, yo la patroja como, entonces, ¿qué digo? Diga Tigo, me dice. ¡Estamos Tigos! Toda la gente se puso a aplaudir y gritaba y feliz, porque eso es parte de la cultura. Ahí no se dice la palabra Claro. Ahí llega la gente y está Tigo, va, vos sí estoy Tigo. Ya saben qué significa eso. ¿Estamos todos Tigos? Sí, va, ok. Así se habla ahí. ¿Ok? Y en Claro no se habla de tú, sino que se habla de vos. Por ejemplo, yo le diría a Hedler, mira vos, fíjate que ahí quiere hacer tal cosa. Va, perfecto vos, está bueno, vos, todo es vos. Porque si no tendría que hacer cosas contigo. ¿Se dan cuenta? Entonces, esas son partes, así como lo del color de los adornos de mi estimado colega acá, de repente el color de la competencia es el rojo. No lo sé, pero alguna razón hay. O sea, eso no son cosas que son por casualidad. ¿Se entiende? Esa es parte de la cultura. Aquí la Navidad es azul porque el logo es azul. Punto. Así funciona. ¿Por qué? Porque así hemos funcionado siempre. Ahí es donde oímos eso, es que así hemos funcionado siempre. Pero siempre hay una razón, ¿verdad? ¿Ok? Sandra, cuéntame. Tenía una duda con respecto a los mitos. Por ejemplo, los mitos, ¿esos ya es parte de que los crea la empresa o los empleados? Buena Porque, pregunta. Mira, te voy a contar sobre los mitos. Esa duda me quedó. Te voy a contar sobre los mitos. Hay un mito. Yo recuerdo, trabajé en una empresa de la industria automovilística, una fábrica de vehículos europeos, y resulta que un día me contaron sobre Juanito. Juanito, ¿eh? Entonces llega corriendo el de seguridad a la oficina mía y me dice, don Julio, apareció Juanito. Yo, ¿quién es Juanito? Venga a ver quién es Juanito. Entonces me llevan al área de seguridad, donde están todas las cámaras, ir a las áreas de seguridad siempre es un chilero, y todas las cámaras y las cosas, y bueno, las cámaras de tortura, y bueno, en fin. La cosa es que me enseñan en la cámara una imagen del pasillo de gerencia. El pasillo de gerencia estaba al lado de mi oficina. Entonces estaba el pasillo de gerencia. Entonces, mire la hora, me dice, 3:00 de la mañana. ¿Qué pasó? En eso, una sombra blanca, ustedes, de un lado al otro del pasillo. Este es Juanito, don Julio, me decís. Ajá. Pásenmelo otra vez, le veo. Una línea blanca en medio de la pantalla. Ya vio que ahí está Juanito. Hoy sí lo vio. Miren, Julio, es que aquí espantan. Ahí está el Juanito. ¿Quién es Juanito? Le digo yo. Sí, cuentan que aquí murió un niño y se viene a jugar a las 3 de la mañana.
Chica, dije. Entonces, pero yo no sé quiénes de ustedes saben de tecnología. Yo, por ejemplo, en mi cámara tengo un sistema en mi casa tengo un sistema de cámara, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa cuando el disco duro se llena? Porque eso se graba en un disco duro de 1, 2, 5, 10 teras, lo que usted tenga en su empresa. Cuando se llena el disco, lo que hace es que vuelva a empezar a grabar en otro sector. Entonces, a veces lo que pasa es que se ve en la imagen como que hay un pequeño corte, porque lo que hace es que pasa de un sector al otro sector del disco. Temas de tecnología, ¿verdad usted? Pero yo estaba hablando con el señor de seguridad. Le tengo mucho respeto, pero él no era un experto en tecnología y en sistemas de información digital para manejo de cámaras, ¿verdad? Entonces, pero él juraba que era Juanito el niño muerto. Ese es un mito, ¿entiendes? A esos mitos es a los que a veces pasan en las empresas. A ver, ¿quiénes han tenido fantasmas en sus empresas? Levántenme la mano, aparte de Jeffrey, que ya le di la mano, que ahorita te dio la palabra. ¿Quiénes han tenido ahí fantasmas en sus empresas? Jonathan, Jens y 6, a la gran Cindy, a ustedes les voy a poner una hoja de ruda cada vez que les dé clase, muchachos. Marlene y Jonathan, Francisco, Jeffrey, y Les, qué barbaridad. Si los voy a mandar a confesarse ahí con un padre o algo, vayan con su pastor, por favor. Va. Entonces, ¿se dan cuenta? Ahora, yo personalmente, pues yo soy un académico, ¿verdad, mis amigos? Entonces, yo me rijo bajo una cosa que se llama el método científico. El método científico no me ha demostrado que haya un fantasma, ¿verdad? Entonces, como no hay fantasmas, yo le trataba de explicar al señor que no existen los fantasmas. Y, no, pero si mírelo, ahí está Juanito. Entonces dije, ¿para qué me voy a poner a discutir con el señor guardia? Sí, pues Juanito, ahí me manda una foto de Juanito, por favor, le decía yo, ahí me cuenta cuando salga. Entonces ellos estaban felices porque yo era parte de la cultura de Juanito, ¿entiendes? Entonces, eso es un mito, eso pasa en muchos lugares. De hecho, hubo una oficina, no fue en esa, fue en otra, una oficina de tecnología donde trabajé muy grande, donde esto es muy triste, porque hubo un empleado que muy tristemente decidió quitarse la vida. ¿Ok? Él decidió suicidarse. Entonces fue una cosa muy triste y bueno, la cosa es que a los días murió otra persona. Ustedes han oído eso de que cuando se muere uno se mueren tres, ¿verdad? ¿Han oído eso? Bueno, eso es un mito también. Eso es un mito también. Pero es que siempre pasa. Así que yo a mí no me va a decir que es un mito. Pues fíjense que viene y se muere este pobre señor y a los días se le muere alguien más, una persona a usted. Entonces llega mi secretaria y me viene a decir, ay, don Julio, mire, falta uno todavía, me dice. Ay, Dios, ¿qué hacer? Pero ¿sabe por qué es eso? Es que fíjese que aquí, en el edificio, se suicidó un señor. No me diga, le digo. Ay, Dios, qué pena. ¿Y sabe dónde se suicidó? El chisme, ¿no? ¿Y sabe dónde se suicidó? ¿Dónde? Y me hace así, ¿eh? Yo, ¿cómo así? Arriba de la viga de su escritorio, me dice. ¡Ja! Al día siguiente mandé a traer un padre y un pastor, ustedes. El padre que le fuera a echar agua bendita a mi escritorio y el pastor que fuera a rezar a todas las áreas de todo el edificio. Y de verdad, en serio, se lo estoy diciendo muy en serio. Llevé a un pastor y a un padre porque la gente estaba estresadísima con quién se iba a morir después. Y eso es algo que tenemos que respetar en el tema cultural. ¿Me va a entender? Después nadie se murió. Gracias a Dios. Nadie murió. No estoy diciendo que haya sido porque rezara el padre o el pastor, sino que sencillamente no pasó nada más. Gracias a Dios, les insisto, pero la gente se sintió más tranquila. Y eso es algo que tenemos que cuidar nosotros en RH. ¿Se entiende el tema de los mitos? Los mitos y las historias van por ahí, ¿verdad? Hay historias, por ejemplo, hay tabús, ¿verdad? Uno de los tabús es el tema de los salarios, que ya lo platicamos. Ay, mucho gusto, Flor, tú vas a ser la nueva, ¿verdad? Sí. Ay, ¿tú qué vas a ser, vendedora? Ay, ¿cuánto ganas? ¿Verdad? Es un tabú hablar de salario, pero es lo primero que le preguntan a la gente. Pero tabú también es, ya, ay, tú sos la nueva, ¿verdad, Flor? Ay, pues bienvenida, ya, pues te quiero dar un consejo. Fíjate que por ahí anda un muchacho
que él es Oscar. Fíjate que Oscar es novio de doña Cindy, la licenciada Chinchilla. Entonces fíjate que yo pues te quiero dar un consejo porque tienes cara de buena gente. Fíjate que doña Cindy y don Oscar andan juntos. Entonces no te vayas a fijar en don Oscar porque el puesto al que estás entrando está vacante porque doña Cindy se dio cuenta que la patoja le coge a ti. Así es que hay que sacarlo fuera porque aquí no se habla. Bueno, eso es un tabú. Aquí no se habla de la relación de doña Cindy y don Oscar. ¿Me doy a entender? Entonces son cosas de las que no se hablan en las empresas. Uy, no, Dios me libre. Aquí no se habla de cuando metieron a la cárcel a no sé quién. Aquí no se habla de X o Y o Z tema. ¿Ok? Esos son los tabús y son temas simbólicos. Héroes. También me viene a la mente una heroína que viene un trabajo en el que estuve yo. Una empresa muy grande que tuvo problemas hace muchos años, problemas de liquidez, ¿verdad? Problemas de flujo de efectivo. Entonces hubo un mes que no se podía pagar la nómina. Así de fácil. No había dinero para pagar la nómina. Y la empresa tenía más de 1,000 empleados, ustedes. Entonces, ahorita voy contigo, Marlene. Y entonces viene la esposa del dueño, ¿verdad? La esposa del presidente de la empresa y le dice, mira, nosotros no le podemos quedar mal a nuestra gente. ¿Qué hacemos, verdad? Pues mira, no sé, ya tenemos topadas las líneas de crédito y él estaba, pero bien estresado. Entonces le dice la señora, fíjense lo que le dice, ¿sabes qué? Yo les voy a pagar la nómina. Yo les voy a hacer un cheque, se lo voy a dar a la empresa y con eso le van a pagar a los empleados porque no les podemos quedar mal. Imagínense eso. Al mes siguiente lo volvió a hacer y la empresa se empezó a recuperar y como pudieron salieron adelante. Eso lo hicieron calladita la boca. Pero como ustedes saben, no hay nada que se oculte bajo el sol, ¿verdad? Y la gente se enteró. ¿Qué creen que pasó? Aman a esa señora, la aman, porque se dieron cuenta que ella de su bolsa sacó, por supuesto, ese dinero era de la herencia de sus papás y de sus abuelos y de la herencia de su familia. Era mucho dinero. Imagínense pagarle la nómina de 2 meses a más de 1,000 gente. Era mucho dinero, pero ella prácticamente ella se quebró por mantenerle la alimentación, el estudio y las casas y todo a 1,000 familias. Fíjense qué mensaje el que les dio. Y ella es una héroe. A ella la aman en esa empresa. ¿Se entiende? Ese es el tema. Esos son temas simbólicos. Entonces, y temas, historias, ritos, que hay muchas empresas. Estos son algunos ejemplos los que yo les doy. Pero ahí, esta es la parte, esta es de las partes más importantes que ustedes pueden encontrar en la cultura. ¿Sabe por qué somos leales? Porque la señora tal y tal, ella fue leal con nosotros. Por eso la lealtad es un valor importante para esta organización. Usted sabe por qué nosotros aquí valoramos a la gente. Nosotros la valoramos porque a través de ellas que llegamos a ser grandes. Por eso todos los años les damos, aunque sea un regalito, pero valoramos que vienen aquí hasta 5, 10, 20, 30 años. Aquí no se habla del pasado malo, aquí nos enfocamos en el futuro positivo. ¿Se entiende? La parte simbólica de la cultura. Es bien importante, muchachos, es bien importante. Va, entonces, estos son los elementos simbólicos. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Estamos? Va, nice. Elementos estructurales. Ojo que elementos estructurales no son estructuras físicas, no. Son estructuras estratégicas de la empresa. Por ejemplo, visión, misión, valores, procesos, políticas, procedimientos, normas, reglamentos, etc. Es todo lo que norma la estructura de pensamiento de la empresa. Entonces, los elementos estructurales tienen que ver con que haya una visión adecuada, una misión actualizada, que hayan valores y que no se hayan hecho así como lo platicamos, ¿verdad? De que, ay, mira, Delmi, tú que sos la DRH, armate los valores de la empresa, porfa. Híjole, aló, Rosemary, mire, Rosemary, ¿cuáles son los valores de su empresa usted? Ah, pues dice que son tal y tal y tal y tal y tal. Ah, ¿cuáles son? Liderazgo, comunicación, trabajo en equipo, integridad y honestidad. Gracias, Chulo.
A ver, ¿quién manda por ahí? Mildred. Ay, qué gusto irte. Mira, Mildred, ¿cuáles son los valores de tu empresa? Pues mira, pues son integridad, liderazgo, comunicación, trabajo en equipo, honestidad, los mismos. Ay, esos son los buenos. Pues viene de mí y pone, ¿cuáles son los valores de nuestra empresa? Liderazgo, honestidad, trabajo en equipo, honestidad. Pues bien, así hacen los valores en muchas empresas. Y no funciona así la cosa. Entonces hay que hacerlos conforme a los valores de la organización. Si se recuerdan, la semana pasada hablamos acerca de que los valores los define el que hace la empresa. Yo quiero que la empresa tenga mis valores. ¿Okay? Entonces, las normas y los reglamentos son formas en las que yo me facilito la toma de decisiones. ¿Cómo tomamos las decisiones aquí? Ahí está el procedimiento, ¿no? ¿Cuál es la norma aquí? La norma es que usted tiene que hacer esto y esto. Por ejemplo, ¿cuáles son las normas de mi clase? Usted tiene que venir temprano, usted tiene que tener la cámara prendida, usted tiene que tener el micrófono apagado, aquí no se entregan tareas tardes, etc. Esas son las normas, esa es la cultura de esta clase. ¿Se entiende? ¿Estamos? Entonces esos son los elementos estructurales. ¿Alguna duda con los estructurales? Claro como el agua. No. Elementos materiales, eso sí son materiales, son las cosas, ¿verdad? Las computadoras, el equipo de sistemas, los edificios, las mesas, las sillas, los uniformes, el logotipo, la M amarilla que dice McDonald's, el color de la cajita de las papas fritas, los colores del uniforme, el color de la nariz azul de la aseguradora tal, el logotipo que tiene la universidad, por qué es que hacemos X o Y o Z cosas de colores en la empresa. Todo eso tiene que ver con la parte material. ¿Ok? Instalaciones, mobiliario, equipo, recursos físicos, publicidad, todo lo material. ¿Se entiende? Entonces, si usted ve un carro con el logotipo de la empresa, ese es un elemento cultural de tipo material. ¿Ok? Es que ellos usan uniforme, ese es un elemento material. Es que los viernes, fíjense, los viernes no se usa uniforme, es un elemento que puede ser simbólico. ¿Por qué no se usa uniforme el viernes? Porque es que fíjese que no se usa porque el viernes es el día en que se le da a la gente necesita más descanso y salen a las 4. O ese día utilizan camisa polo, ¿verdad? O ¿sabe qué? Ahora ya estamos en teletrabajo. Entonces ahora la forma en la que nosotros hacemos, que es una norma, la norma es que 3 días a la semana presencial, 2 híbridos. O sea, híbridos, ¿verdad? 3 presencial, 2 días teletrabajo. Esa es una norma, ¿verdad? En el tema de instalaciones y mobiliario, la empresa le da la computadora para que usted trabaje en la casa. ¿Se entiende eso? ¿Se entiende? Entonces, simbólicos por un lado, estructurales por otro, materiales, las cosas materiales por otro, y finalmente están las conductuales. Las conductuales son, creo yo, la segunda más importante, sino que la primera. Ahí estamos hablando de la comunicación, la forma en la que nos comunicamos, el lenguaje que tiene la organización y la forma en la que resolvemos conflictos. Muy importante esos 3 elementos. De hecho, voy a incluir ese otro que no sé por qué no está puesto en la presentación. La forma de resolver conflictos. Vamos a ver. Conflictos. Entonces, esos son los elementos. Ahí está. Va. La forma de resolver conflictos. Esos son los elementos conductuales. ¿Por qué conductuales? Porque tiene que ver con la conducta, ¿ok? Tiene que ver con la conducta. Entonces, ¿cómo me comporto yo aquí? Pues me comporto de esta manera. Hablo de esta manera. La forma de comunicarme con mi jefe, con mis subalternos, con mis pares es de esta. ¿Entiendes? Muy importante para trasladar conflictos. ¿Estamos? ¿Dudas hasta acá? ¿Alguna duda? ¿No? ¿Claro como el agua del agua de Mazatlán? Va. Entonces, para terminar, vamos a ver que hay
Vamos a ver, aquí tengo una manita levantada. A ver, Oscar. Gracias, doctor. Conforme a la diapositiva anterior, en la forma para evaluarnos, ahí usted nos daría como algunas definiciones para que nosotros podamos identificarlas, si son mitos o son creencias, me imagino, ¿no? Sí, mira, básicamente lo que vos estás viendo ahí, que voy a regresar en la diapositiva, lo que vos estás viendo ahí es que hay elementos que son simbólicos. Los simbólicos, si te das cuenta, no tiene que ver con temas de proceso. ¿Ok? Como se hacen las cosas en el tema de estructura de pensamiento, esos son elementos estructurales. Lo material, eso es otro rollo. La forma en la que nos comunicamos, tomamos decisiones y hablamos, ese es otro rollo. Lo simbólico va a ser todo aquello que hace que yo tenga la esencia cultural. Entonces van a haber historias. Por ejemplo, la historia de aquel, es una historia que a mí que yo, hubo una empresa donde trabajé, hace muchos años, en los años electorales, acostumbraban a asaltar unidades blindadas de bancos. Fíjense qué casualidad. Asaltaban unidades blindadas de bancos en los años electorales. ¿Para qué? A saber. De ahí pasaba el año electoral y ya no asaltaban carros blindados. Bueno, la cosa es que en un año electoral asaltaron un camioncito blindado en la empresa donde trabajaba. Y por supuesto los asaltos no eran con pistolitas, eran con rifles de alto calibre. Entonces empezaron a ametrallar el carro, el camión, la furgoneta blindada, y vino el policía, cometió el error de abrir la puerta. Entonces cuando abrió la puerta, por supuesto lo plomearon, ¿verdad? Lo llenaron de plomo al pobre muchacho. Entonces, y se salió el camioncito de los impactos de bala. Entonces vino el piloto y como pudo se arriesgó, agarró al otro muchacho, lo logró subir a la unidad blindada y salió huyendo para llevarlo al hospital y le salvaron la vida. Esta es una historia real. Entonces a esa persona, ustedes no tienen ni idea de la cantidad de reconocimientos que se le dieron por ser un buen empleado. A él se le dijo, inclusive, usted aquí va a tener trabajo toda la vida. Así se le dijo. Hasta que metió la pata, ¿verdad? Entonces ahí ya hubo que cuestionar a ver si de verdad iba a valer eso, porque uno metía pata un poco serio. Pero la cosa es que ese es un tema de una historia importante, ¿me entiendes? Entonces un mito es algo así como algo que no está claro, como que no es muy real, algo así como Juanito. Por eso les doy los ejemplos para que se tomen la idea de qué es cada cosa, ¿verdad? Un rito, por ejemplo, podría ser algo así como lo de las donas que nos decía Jonathan, que les insisto, eso no se hace. En sus organizaciones, por favor, eliminen eso. Al contrario, inviten a la persona a su primer almuerzo, a su segundo, a su tercer almuerzo. Ustedes no saben si esa persona tiene dinero en esta semana para poder comer. ¿Ok? Y es algo que yo sí he visto muchas veces en las empresas. La gente, nuevo, invita a la pizza. ¿Y de dónde saca la plata el pobre nuevo para invitar a la pizza si ha estado 6 meses sin trabajo? Y uno en RH le sabe. Gente que tiene 1 año, 6 meses, 2 años sin trabajo y le piden que invite la pizza a 20 gente de ustedes. Háganme el favor, ¿no? O sea, no tiene sentido. Entonces, eso podría ser de repente un rito, ¿verdad? Es que te vamos a iniciar aquí en la empresa, entonces vamos a hacer la celebración de la pizza, ¿verdad? El pizza party que hacen en los call centers, el pizza party, la fiesta de la pizza cuando se alcanzaron los resultados. Entonces, están vinculadas en ese rubro, ¿verdad? De ritos y ceremonias. Pero la ceremonia es algo como más formal, ¿verdad? El rito es algo como más simbólico de la propia empresa. ¿Ok? Por ejemplo, puede ser muy simbólico en una organización que se coma su primer helado si trabaja en Pops, por ejemplo. Lo estoy inventando, esto no existe, ¿verdad? Pero bueno, la bienvenida es que vos escojas un helado y tu primer helado te lo invita a Pops. Por ejemplo, o Sarita, la empresa que ustedes quieran, ¿verdad? Entonces, entras a trabajar a tu empresa, por ejemplo,
y resulta que es una empresa de automóviles, entonces tu bienvenida es que te tomas una foto de bienvenida en el carro que vos querrás. Tampoco es que te lo regalen, pero te vas a tomar, por ejemplo, si trabajas en la Mercedes, te vas a tomar la foto en la camioneta Mercedes y te van a tomar esa foto de bienvenida y te la ponen en tu escritorio. ¿Me doy a entender? Esas son formas creativas que ustedes pueden utilizar para hacer ese rito de bienvenida, ¿verdad? O un rito de felicitación. Todo eso es simbólico. El tema es el simbolismo, qué sentido va a tener. ¿Se entiende? ¿Estamos claros? Estamos claros. ¿Alguna otra duda, mis estimados colegas? Estamos, Tigo. ¿Estamos tibos vos, Oscar? Hoy sí estamos tibos. Va, me llegan. Qué bueno que se les quedó aunque sea eso. Bueno, mis amigos, entonces les voy a pedir dos favores. El primero es que vamos a tener un link para poder hacer la asistencia. Uno va a hacer en Form. Entonces yo les voy a dar aquí en el chat de una vez el link para que lo metan en ese formulario. Ahí van a tener que poner ustedes la sección y toda la cosa, ¿ok? Entonces no me acuerdo si la semana pasada tomamos el examen, no me acuerdo, así es que pongan de una vez el de esta semana y el de la semana anterior, por favor, ahí les pide fecha. Y segundo, voy a necesitar que me pongan todos una sonrisa bonita. Yo sé que algunos, como, no sé, Oscar, Jeffrey, ustedes no pueden poner sonrisas, ya la genética no los deja, ¿qué podemos hacer? No, mentira. Pero sí, pongamos una sonrisa bonita por ahí. Les voy a tomar la foto para la asistencia de la tarde de hoy. A ver, pues. Y ahí le va. A ver. Perfecto. Creo que cultura, sección C. Perfecto. Muy bien. Va, ya está la foto. ¿Ven? Salió sonriendo Oscar, ¿ves? Qué bonito, ¿ves? Muy bien, excelente. Vamos a ver si Jeffrey salió sonriendo. Solo quiero ver, me quiero quitar la curiosidad. Uy, chica, vos qué cara de seriedad la sacaste, ¿no? Bueno, entonces, ahora ya que metan su asistencia en el form, les voy a pedir que también pongan aquí en el chat su número de carnet y su nombre y ya con eso nos podemos retirar, ¿ok? Así es que mis estimados, ahorita les habilito el chat y les agradezco muchísimo su tiempo y espero que les haya gustado la clase de hoy, ¿ok? Adelante, Oscar. Gracias, maestro. Doctor, la tarea que hicimos la vamos a subir en algún lado o no? Sí. Yo sí les voy a abrir un espacio en Classroom para que puedan subir la actividad que hicimos hoy, ¿ok? Ok. La subimos todos, doctor, disculpe. No, solo una persona por grupo, solo el jefe de grupo, o líder de grupo, o encargado de grupo, como le quieran llamar. Solo una persona por grupo, no es necesario que la pongan todos, por favor. ¿Y tendrá límite hasta qué hora se puede subir? Perdón, Elite. Pues les voy a dar hasta hoy al final del día porque todavía no lo he abierto, entonces todavía tienen chancecito de hacerlo todo el día de hoy, ¿ok? Ok, gracias. Doctor, una consulta, la asistencia la dictamos 2 veces, ¿verdad? Es correcto, de inicio y de fin. La de form sí solo para el final, ¿ok? Pero mi pregunta es si llenamos la del domingo pasado o no. O le cambiamos la fecha. El domingo pasado, hágame el favor, porque el domingo pasado no tenía yo hecho el form. Entonces ahorita que ya está hecho, le ponen la fecha del domingo pasado, si fueran tan amables. ¿Ok? No. Vaya pues jóvenes, les deseo lo mejor. Ahí ponen su carnet y su nombre aquí en el chat también y los veo el próximo domingo. Gracias, maestro. Gracias. Feliz tarde.